Bueno, hola a todos y bienvenidos. Hablemos de Mercado, el podcast de inversiones andinas que te enseña y actualiza en finanzas. Charlas con referentes y especialistas sobre los temas que hacen a la coyuntura actual y sus perspectivas de los mercados locales e internacionales. ¡Quiero que resuelvan tus problemas! ¡Porque no son ricos! Si te gusta lo que hacemos, ayúdanos a difundirlo. Dale like para enterarte de nuevos capítulos. Ahora vení y escuchá con nosotros este nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la segunda edición de esta charla que denominamos Hablemos de Mercados. Siempre, agradecer a todos los que están acá. La verdad que un éxito el primer programa que hicimos con Augusto Darget la semana pasada. Tuvo más de 10.000 reproducciones. La verdad que ya está subido además a nuestro canal de Spotify, donde lo pueden volver a escuchar. Hoy tenemos un nuevo invitado. La idea es eso, todos los jueves charlar un poquito del cierre de los mercados, escuchar a algún participante del mercado que nos cuente su visión, cómo está viendo todo hasta el momento. Hoy va a estar Sergio Chousa con nosotros. Así que para no demorarlos, les dejamos un breve resumen de cómo estuvieron los mercados esta semana y luego empezamos a hablar con el invitado. Por el lado del mercado local, hoy hubo buena jornada del Merval, 2,4% arriba, cerró en 93.710 puntos, unos $439, impulsado más que nada por el buen día que tuvieron las bolsas a nivel mundial. Muy buena semana de los activos argentinos en general, buen rendimiento de los papeles vinculados sobre todo a la energía y al sector financiero. Un poquito más adelante vamos a desarrollar el tema. Con respecto a los bonos soberanos, una pequeña recuperación esta semana, hoy con alzas hasta del 1,5% en el mercado local. El riesgo país terminó en 1.925 puntos, una baja con respecto a los 1.970 de la semana pasada. Igual la situación de los bonos reestructurados en el canje no es buena, caen hasta entre 45 y 50% desde el momento del canje y la curva sigue con una pendiente muy negativa. El tramo corto está rindiendo 35% en dólares y hasta 19% en los bonos un poquito más largos. Las paridades en el tramo corto siguen en niveles del 26% y Argentina está en el top 5 de los peores créditos soberanos performing a nivel mundial. Únicamente están peor bonos de Rusia, de Bielorrusia también, y los dos, y Ucrania, la otra parte dentro de la guerra, y bonos de Túnez, con lo cual, muy, muy complicado el panorama de los bonos soberanos hard dólar. Después lo vamos a charlar un poquito con el invitado. En cuanto a los dólares financieros aumentaron un 1,5% esta semana, cerró el MEP en 211 y el contado con liqui en alrededor de 213.50. El mayorista sigue aumentando a niveles del 4% tasa efectiva mensual, cerró hoy en 119,41. El Banco Central acumuló compras en el MUL hasta el momento de $1.000 millones, aún con liquidaciones récord por parte del campo. Está bueno comparar con el año pasado, en el mismo periodo del año pasado, había acumulado compras por más de 4.600 millones. Con lo cual el gobierno viene un poco lejos de la meta de acumulación de reservas que pide el acuerdo con el FMI, con lo cual, posiblemente por ahí pueda venir un primer waiver, ¿no? En la revisión que se va a hacer al 30 de junio. Con respecto al universo de pesos, mañana el Tesoro va a hacer la última licitación del mes. Vuelve a licitar LECER, que vence antes del próximo mandato presidencial, que es lo que el mercado un poco le viene pidiendo, dentro de otro menú de títulos, ¿no? Donde ofrece el Elite, le pase a agosto, lee desde agosto y octubre, y el bono tasa variable TV24 y bono CER X25. Le vencen 166.000 millones de pesos. Otro tema que es muy importante es que tiene poco margen para poder pedirle pesos al Banco Central. Solo le quedan 58.000 millones de adelantos transitorios hasta junio para no incumplir la meta de financiamiento con el FMI, si no tendría que venir otro waiver por ahí. Y está también con altas necesidades fiscales, ¿no? Por lo cual el Tesoro va a jugar a seguro, con la LECER. Uno entiende que debería tener un buen nivel de rollover, excepto la Elite, que la emite el 46% TNA, el resto de los activos no tienen precio máximo ni mínimo, con lo cual mañana veremos en qué nivel de tasa sale, ¿no? Lo otro es que, la dinámica política está un poco enrarecida, donde hay aumentos sociales, de gastos sociales, que están por afuera del esquema fiscal que estaba coordinado, el tema del IFE 4 y el adelanto del aumento del mínimo no imponible de ganancia, donde hoy se generó alguna controversia, ¿no? Entre Massa, que pide que se haga a partir de junio, y el gobierno que le dice no, julio, porque tengo que pasar la revisión con el FMI. Entonces, eso un poco también lo vamos a charlar hoy con nuestro invitado. Y como otro detalle importante para cerrar la parte local, el martes el ministro y el presidente anunciaron condiciones para flexibilizar el cepo para el sector energético a través de una nueva norma que salió publicada hoy. Estableció que las compañías que incrementen su producción de petróleo y gas pueden acceder al
al MUL por un monto equivalente hasta el 20% de la producción incremental en el caso de petróleo y por hasta un 30% en el caso del gas. Ese acceso al MUL puede ser destinado al pago de pasivos financieros o comerciales con el exterior o incluso pasivos con empresas vinculadas, que es uno de los reclamos del sector. Así que bueno, ese es un poquito el resumen de cómo estuvo la semana en la Argentina. Con respecto al mercado internacional, buena semana. Veníamos de entre 7 a 8 semanas de caídas en los índices en el exterior. Esta semana muy buena semana con el Nasdaq 3% arriba, el Dow 3,6%, el S&P más o menos en esa línea también. El dato importante de esta semana fue los reportes de algunas compañías retail, ¿no? La semana pasada habíamos tenido 2 compañías retail reportando, Walmart y Target, que no habían traído buenos números. Y esta semana, bueno, teníamos los reportes de Macy's, de Dollar Tree y de Dollar General, que la verdad que mostraron crecimiento en las ganancias y bueno, que las acciones hoy tuvieron un fuerte impulso, digamos, a pesar de que hoy se confirmó la contracción de la economía americana en el primer trimestre, que cayó 1,5%, más que el 1,4% que es el que se estimaba, pero pareciera que los inversionistas ya habían descontado esta caída, ¿no? Y que las ventas que habíamos tenido en todos los índices en todo este tiempo ya estaban un poquito en precio, ¿no? Ese movimiento. Y bueno, y hubo nuevamente actas de la reunión de la Fed que apuntaban a que iba a seguir con una política más restrictiva y con aumentos de 50 puntos básicos en las próximas reuniones, pero también abrió un poquito la posibilidad que la inflación pueda ceder para fin de año, ¿no? Lo que también hace mejorar un poco las expectativas, digamos, en la parte económica. Bueno, en cuanto a balances, también buenos balances de Alibaba y Nvidia, que también eran importantes y un poco el mercado los estaba esperando. Así que bueno, ese fue un resumen de cómo estuvimos viendo también los mercados internacionales. Así que bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro invitado. Se lo presentamos para el que no lo conozca. Sergio Chousa es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es docente e investigador en la UBA y bueno, en la actualidad también se desempeña como director en la consultora Sarandí, con la cual tiene mucha actividad últimamente en redes, en los programas, así que entiendo que un poco lo conocen. Sergio, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Primero te saludo. Te quería un poco comentar, siempre nos gusta arrancar con una pregunta un poquito más personal. ¿Te acordás o nos podrías decir en qué momento te empezó a interesar la parte económica, la economía, los mercados? ¿Fue de chico? ¿Fue de más grande? ¿Qué es lo que te motivó para meterte en esto? Sí, fue de más grande. Me gustaba la economía más en el plano teórico. O sea, tuve un acercamiento a la economía como disciplina por la afinidad para entender lo que fue el proceso post-2001, 2002, entré en la universidad en 2005, con lo cual todavía estaba muy, muy reciente la memoria emotiva de lo que fue ese colapso a nivel macro y con consecuencias sociales. Y después el mundo más de mercados y de finanzas me empezó a gustar cuando cursé materias de actuario. Además de ser economista, casi que me recibí de actuario, me falta una materia y media, pero bueno, ya estoy grande, no la voy a terminar esa carrera, pero ahí, digamos, la especialización en finanzas de esa carrera en particular en grado es bastante exigente, bastante profunda. Y ahí empecé a tener afinidad también por ese mundo, pero siempre el acercamiento fue más desde la macro. Clarísimo. Y bueno, y desde ese acercamiento o eso que te gustó siempre de la macro, ¿no? Estamos viendo un poquito, lo venimos comentando, lo comentamos en esta edición y en ediciones anteriores, que un poco vemos que algunas variables de la macro, ¿no?, se vienen deteriorando un poquito, ¿no? Hablando siempre de la macro argentina. ¿Cómo estás viendo la macro Argentina en estos momentos? Bueno, sí, en una situación delicada, después de varios años donde tras el golpazo de la crisis de balanza de pagos y de deuda de 2018 nunca se pudo recomponer del todo la posición macroeconómica. Yo creo que sí se ha logrado una estabilización, al menos forzada a partir de controles, forzada a partir de hacer una economía más restrictiva. Sí se pudo estabilizar, digamos, el derrotero de variables nominales vinculadas a lo cambiario, al flujo de salida de depósitos en dólares, que es algo que en 2018, 2019, previo al esquema de controles, se mantenía bastante efervescente y con una dinámica preocupante. Después
seguimos teniendo los mismos desafíos macro de hace varios años en términos de estabilización nominal, ¿no? Hoy, a fuerza de alimentar a la producción con cierto paraguas de protección y fortaleciendo un poco más el mercado interno a partir de una política de transferencias más generosas y de una voluntad al menos de paritarias que traten de emparejar la tasa inflacionaria. Vos hoy no tenés problemas productivos y tampoco tenés problemas en materia de generación de empleo, que naturalmente seguro que con una sensibilidad baja, no con la que uno esperaría, pero pari passu conlleve el crecimiento del PBI con el paso de los años, va a seguir recuperando, pero seguís teniendo una agenda pendiente de estabilización nominal. Y para eso no hay recetas mágicas. Yo creo profundamente que los planes graduales son los más apropiados, pero para un conjunto de políticas más de carácter de cohesión política, diría, que no es el que hoy Argentina tiene. Entonces ahí tenés un poco un laberinto, un laberinto sin salida, ¿no? Por un lado, la política tiene una voluntad de resultados más rápidos que lo que la macro puede garantizar. Y entonces tenemos esa dinámica dual, diría. Por un lado, buenos números de producción y de empleo, y por otro lado, una nominalidad que sigue desquiciada con todas sus expresiones. Lo inflacionario es lo que más se ve, lo que está en la superficie, y atrás de eso acompaña todo el resto de la nominalidad de la economía, ¿no? La velocidad a la cual se mueve el resto de las variables macro, el dólar, la tasa de interés, los salarios, las tarifas, todas las variables nominales. Así que para eso yo en el corto plazo no veo una salida, no veo una voluntad del gobierno de ir a un programa más de shock, que sería tal vez lo que podría tener un efecto en el corto plazo, no exento de costos, obviamente, de contrariedades, pero podría tener un efecto eventual en el corto plazo. Y entonces es un poco un plan colgarse del travesaño y aguantar hasta 2023, lo cual, viendo una nominalidad de la economía que de a poquito empieza a romper la barrera del 60 y con el paso de los meses seguramente se acerque a la zona del 70, bueno, no sé si es un tan mal resultado, ¿no? Es empatar un partido colgado del travesaño o perderlo por pocos goles. Ya a esta altura del partido y con tantos riesgos del escenario malo en materia macro, no sé si lo veo como algo tan negativo. Pero bueno, te queda toda una agenda de pendientes muy, muy importante, y por otro lado, sí, ciertos avances respecto de la situación, en mi visión, más desquiciada, que es la que tenías en 2018-2019, con, además de todo lo anterior, un problema de estancamiento en términos de crecimiento económico, un problema de 2 años consecutivos de caída del empleo y un problema de una dinámica del sector externo que a todas luces era insustentable, con 2 pendientes en materia de deuda. Así que tampoco esta administración no va a tener ninguna cucarda que colgarse como una medalla. Lo que pasa es que, bueno, son méritos, son medallas que son poco mostrables, son poco capitalizables para el ciudadano de a pie, para el que la pelea en el día a día, ¿no? Para el que también te pide un resultado en materia socioeconómica, quiere mejor calidad de vida o quiere una macro menos desquiciada en el día a día de su vida, ¿no? Eso yo creo que va a quedar pendiente para la próxima administración. Eso a modo de caracterización muy, muy general, y si querés ahora vamos haciendo doble clics en los diferentes aspectos. Y como cuando me hablabas un poco de un shock, ¿por dónde vos pensarías, el shock, ¿no? Se nota que un poco la estrategia del gobierno viene siendo esto de colgarse del travesaño, ¿no? Pero con algunas variables, ¿no? Que se están degradando mucho. Por ejemplo, salió el resultado fiscal de abril, ¿no? Donde el gasto primario viene creciendo 75,3, ¿no? Comparando el primer cuatrimestre del 2022 con el del 2021, ¿no? Con ingresos que se desaceleraron, a pesar de que están creciendo por arriba de la inflación, ¿no? Crecieron por debajo de esos números, ¿no? Bueno, apareció este tema de la contabilidad creativa con la renta de la propiedad, ¿no? De las licitaciones primarias, todo esto. ¿Cómo ves esto, no? Cuando hay también otro sector dentro del gobierno que le está pidiendo actualizar el mínimo imponible de ganancias, IFE, bueno, un montón de otras cosas. ¿Cómo ves que esas dos cosas se pueden compatibilizar? Y dentro de esa pregunta también voy por la otra, ¿cuál sería ese shock al que vos te referías que
sería deseable, por lo menos en tu opinión. Bueno, pasé a datos, así que si se escucha medio mal avísame y vuelvo a Wi-Fi. Lo fiscal, lo fiscal lo vas a seguir teniendo. Hoy el programa macro del gobierno tiene un anclaje, un único anclaje, que es el político institucional, el político vinculado a que hay una cohesión de la política económica, le guste más o le guste menos a cada quien. Hay un liderazgo que es el del Ministerio de Economía, con lo cual, digamos, dejó de haber esa situación de indefinición en términos de quién lidera la política económica. Hoy todo el foco está puesto en el Ministerio de Economía, con sus aciertos, con sus errores. Está claro que otras áreas del frente de gobierno, otros socios del frente político pueden tensionar porque puedan llegar a no ver del todo satisfechas sus demandas particulares, pero la toma de decisiones y la conducción del programa macro es del Ministerio de Economía. Entonces, lo fiscal tiene un anclaje político por eso, el programa macro tiene un anclaje político por eso y tiene un anclaje político por el acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que te da la frontera de posibilidades, por así decirlo, ¿no? Digamos, te trazó un horizonte en términos de las metas, fiscal, monetaria, acumulación de reservas, y punto. No tenés más que eso. Ya no tenés anclas nominales vinculadas al dólar o a las tarifas o a la tasa de interés. Si todavía querés guardar algunas bajo la manga muy difuso, lo vas a seguir perdiendo gradualmente con el paso de los meses, porque si te estabilizás, te pongo un ejemplo, una inflación del 5 y querés correr el dólar nominal todos los meses al 3 y los precios internacionales se te revierten, no te va a ser sustentable esa dinámica y te va a llevar puesto y vas a tener que correr el dólar oficial más rápido. Entonces, estás parado sobre lo que te mantiene a flote, digamos, son esas dos anclas, que no son menores, ¿no? Porque tener un acuerdo, tener un programa con el fondo es 1000 veces mejor a no tenerlo, ¿no? A estar naufragando en el océano y no tener ni siquiera ese anclaje. Y con todas las expectativas desequilibradas, con todo el desquicio de obviamente los agentes que no saben qué pensar sobre cómo se va a resolver el tema de la deuda con el fondo. Entonces, ahí tenés un horizonte y mal que mal, en este escenario, vos sabés que tenés que ir por un objetivo también en el plano fiscal. Después tenemos que hacer doble clic sobre la situación que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Yo no sé si el gobierno va a pedir un waiver o no. Yo creo que están dadas las condiciones desde el punto de vista de la magnitud del shock exógeno como para poder justificar una vulnerabilidad que principalmente te afectó en tu necesidad de dar cobertura social más amplia que la que estaba planteada en la letra del acuerdo que fue firmado antes de la explosión de la guerra. Con lo cual yo ahí creo que desde lo retórico, lo argumental, tenés con qué dar esa discusión. Después si lo van a hacer o no, desconozco. Y si el Fondo Monetario, o si se quiere el Tesoro de los Estados Unidos, o si se quiere Biden, sube el pulgar para arriba o no, bueno, es otra historia y obviamente me excede y seguramente lo excede también a este gobierno. Depende de un Juego de Tronos superior. Pero bueno, yo lo que veo en estos meses iniciales es un poco que tenés la inercia de la etapa previa a la corrección, la segunda etapa de la corrección tarifaria que se va a dar a partir del mes que viene. Por eso es que estás viendo desembolsos para cubrir el ticket de subsidios que están obviamente desalineados con la meta fiscal del Fondo Monetario. Pero ojo con eso, porque tenés desembolso fiscal viejo para precios de la energía nuevos, entonces eso en el próximo mes se debería empezar a corregir. Está bien que obviamente no alcanza, es insuficiente, pero bueno, un 20% sobre alrededor del 60% de los usuarios, más todo lo que es comercios e industrias que los va a ajustar más el 10% que van a tarifa plena, bueno, de a poquito vas a ir convergiendo a que al menos el ticket de subsidios no te crezca arriba del 150% como te viene pasando. Y después, a ver, en el interín de acá vos recién mencionabas que ya estás muy justo con las transferencias monetarias. Yo creo que eso lo van a cerrar con las licitaciones que quedan en este mes y una semana. Lo van a cerrar vía tasa. Así que yo no veo riesgo del programa hasta, te diría, la última revisión de este año, ¿no? Sería la tercera. Que bueno, digo, igualmente, obviamente es un consuelo de tonto,
¿no? Porque el programa es un programa muy exigente para este contexto. Yo, si tuviera que tirarme a la pileta, diría, sería bastante prudente que el gobierno ya empezara a allanar el terreno para un waiver, construyendo una narrativa y empezando a caminar los pasillos de de Washington necesarios como para generar las condiciones políticas para pedir ese waiver mayormente fiscal este año. A mí no me termina quedando claro lo que va a pasar en materia de reservas, porque obviamente no llegás con compras en el mercado, pero yo creo que ahí pueden recurrir a alguna martingala técnica con la conversión de DEX y con el saldo neto de DEX que entran en este primer año, lo podrían cumplir. A mí no me termina de quedar del todo claro que no puedan acudir a eso, y en caso de que lo puedan hacer, obviamente lo van a hacer. Obviamente con compras de mercado, como vos recién mencionabas, si vamos 1.000 millones hasta ahora, con tantas exigencias hacia adelante en pagos de barquitos, muy difícil que llegues. Cerrando con lo otro, a ver, yo creo que si no lo hace este gobierno, lo va a hacer Macri o Bullrich o Larreta o el que gane en 2023. Yo creo que no se sale sin una política un poco más acelerada si tu variable endógena es tener resultados de corto plazo. ¿Está bien? Si vos me decís, bueno, te das un marco institucional de políticas de Estado, te fijás reglas, te fijás un grado de separación entre la política monetaria y las decisiones de la administración de turno, y hubiera cohesión interna al interior del gobierno sobre el anclaje político institucional que representa el programa en el fondo, ahí te digo, bueno, sí, con un programa de buenas intenciones, de gradualismo, podés llegar a desinflar gradualmente con el paso de los años, por ejemplo, con un esquema de metas de inflación. Sin eso, sin ese condimento de cohesión política interna, y no lo pienso solamente para este gobierno, sino también para la urgencia que va a tener un eventual gobierno que asuma en 2023, que va a querer tener resultados también en el corto plazo rápido apenas asuma, yo creo que la salida es con un plan de estabilización. Y para el plan de estabilización, no tenés un escenario de primero mejor, tenés un escenario de segundo o de tercero o de quinto mejor. Tenés que resignar algunas variables. ¿Cuáles son esas variables? Bueno, yo creo que tenés que ir a un esquema de reglas, tenés que pasar un paquete legislativo que, digamos, con el cual vos puedas generar un consenso con diferentes fuerzas políticas, y ahí no veo imposible que vos puedas tener cierto grado de cohesión con la oposición, si la oposición te votó el programa con el fondo, por ejemplo, porque tenía alguna componente desde el punto de vista macro de un sendero más ortodoxo. Entonces podés llegar a consensuar alguna regla, pienso por ejemplo en una regla fiscal, alguna regla monetaria, alguna regla de uso de las reservas. Ahí te abro un breve paréntesis. Para mí es un desquicio que el Banco Central le venda a privados reservas, se la venda para que atesoren privados dólar ahorro, se la venda para turismo. Yo creo que el Banco Central se tiene que correr del MULC para todo aquello que no son pagos de importaciones. Desde lo macro, para cerrarte, creo que un plan de estabilización tenés que pensar qué variable macro resignás en pos de la estabilización. Y me parece que esta economía, a mí no hace falta aclararlo, ustedes ya todos conocen cuál es mi perfil ideológico, digamos, dónde milito yo, cómo veo la política. Yo creo que lo primero que tenés que garantizar es mejorar las condiciones socioeconómicas de este país, que es la variable que venimos relegando hace años. El desastre político que implica tener 37,3% de pobreza. Esto es imperdonable para un país como este. Entonces, yo creo que lo productivo hoy es una variable que podrías resignar. ¿Qué quiero decir con esto? Para simplificar, no es necesario que Argentina crezca el 5% si ese crecimiento no va a derramar en términos de mejora del salario real o en términos de mejora de los indicadores socioeconómicos como la pobreza y la distribución funcional del ingreso. Me parece que podés ir a tasas de crecimiento más moderadas por un par de años hasta que estabilices lo inflacionario. Ahí sí, después, si podés ir a una tasa de crecimiento natural más elevado, bueno, bienvenida sea, pero ya con una estabilización en materia de precios, que es el principal problema que tenés hoy, y resignando puntos de crecimiento, jugarte un
pleno a esa estabilización de precios que es lo que te genera hoy que la economía funcione de forma tan mal, ¿no? Tan disfuncional como la tenés hace tantos años. Así que esa es la forma que yo estoy viendo la política de estabilización. Obviamente, ¿no? Son ideas fuerza, ¿no? Después todo esto habría que hacerle un montón de asteriscos y profundizarlas porque son ideas como muy generalistas. Y no soy el único que lo dice, ¿no? Lo está diciendo Alejandro Banoli, creo que en otras palabras también lo dijo Emma Gies. Digo, está habiendo como cierta mirada, ¿no? En el corto plazo es imposible que tengas resultado con medidas de consistencia macroeconómica, que es lo que apunta este Ministerio de Economía, ¿no? Que es un programa en el cual yo me saco el sombrero desde lo teórico, pero para este contexto político creo que no funciona. Clarísimo. Y bueno, y dentro de este plan de estabilización que mencionaste 2 puntos que me parecieron interesantes. Uno, sobre el uso de las reservas, ¿no? ¿Vos harías un desdoblamiento del tipo de cambio, donde dejes un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio financiero, donde sea un poco más entre privados, o algo similar a cómo funciona el MEP o el contado con liquidación, ¿no? Algo de ese estilo? Sí, bueno, a ver, te hago un contexto más teórico. Yo creo que después de la experiencia del cepo anterior, del cepo del segundo mandato de Cristina, con lo que implicó en términos de salida de depósitos y de pérdida de reservas, y después de esta experiencia, que paradójicamente es un cepo aún más fuerte, uno le dicen cepo recargado o cepón, yo creo que quedó demostrado, quedó a las claras que tiene que ser un mecanismo que te sirva para ordenar, para evitar un desbande, para evitar una crisis cambiaria y posteriormente bancaria ante un momento de aguda debilidad como fue la crisis de balanza de pago 2018-2019, pero después de frenar eso tenés que salir rápido, tenés que buscar una vía de escape, porque no funciona en el mediano plazo, mucho menos en el largo. Y lo estamos viendo, digamos, el cepo hoy es lo que te lleva a que no puedas acumular reservas de manera consistente. El mayor superávit comercial en la historia económica reciente, estés cortando clavos para acumular $1.000 millones. Digo, ceteris paribus, obviamente todo el contexto que conocemos en materia de precios internacionales. Pero yo creo que como mecanismo estructural para el funcionamiento de la macro tenés que salir de ahí. Y este gobierno tiene la posibilidad, o la tuvo, que fue la posibilidad de pasar la página, pasar el capítulo de los 2 grandes pendientes que tenía en materia macro, que era cerrar el capítulo de la deuda privada y cerrar el capítulo de la deuda con el Fondo Monetario. En mi opinión personal, y acá sé que no coinciden, digamos, muchos militantes que piensan como yo desde lo político, que votan como yo, pero no coinciden con esto. En mi opinión personal, perfectamente cerrado los 2 capítulos. Me saco el sombrero con las 2 renegociaciones de deuda, creo que han sido magistrales y será el gran legado que deje Martín Guzmán. Pero ahí me parece que desaprovechó una posibilidad, no sé por qué, no sé si por restricciones de la política, no sé si por falta de audacia o porque no la vio, no creo que no, seguramente la ve, pero tiene algún tipo de restricción. Desaprovechó una posibilidad de generar un sendero para salir del cepo. ¿Cómo? ¿Por qué mecanismo? Bueno, creo que no es de un día para el otro. También me parece que la experiencia del Pratgay 2015 fue disfuncional, terminó siendo un boomerang que se le vino en contra más temprano que tarde, pero me parece que tenés que hacer un sendero, por ejemplo, con metas, con el anclaje que te permitía un programa en el cual, digamos, podés escribirlo y que te lo firme del otro lado del escritorio Cristalina Georgieva. Entonces vos te podías dar un marco institucional en el cual trazabas un sendero con pasos, con postas intermedias, si querés, con reglas para salir del cepo. Una de las posibilidades podía ser esta que decís vos, con un desdoblamiento formal. Yo creo que sí, podría haber sido, o puede seguir siéndolo. Yo creo que podría ser un esquema válido en camino, también como un esquema de salida, no como un esquema permanente, sino como un esquema hacia la convergencia. Un esquema en el cual vos transitas por un tiempo con un desdoblamiento formal, en el cual el Banco Central se corra de absolutamente todas las operaciones que sean de venta de dólares, sacando tal vez las de importaciones, las de pago de dólares para importaciones,
la de venta de dólares para importaciones, pero se corra el resto del bulk, no. Ni que hablar intervenga en materia financiera, eso ya no lo está haciendo, bueno, ya todos lo sabemos, pero ni que hablar eso, pero que también se corra de la venta de venta de servicios, por ejemplo, dólares para servicios o dólares para ahorro, que se corra de la venta de dólares para deuda privada. Y eso como poste intermedia hacia la unificación plena. Vos te podés dar un horizonte en el cual decís, bueno, primero voy a transitar esto, y cuando naturalmente se vaya cerrando la brecha, en determinado punto, no sé si le pones fecha o no le pones fecha, obviamente ahí hay una cuestión de diseño que la tenés que hacer técnicamente bien, nada, darte un sendero. Y de esa forma ir ordenando expectativas, ir anclando. A ver, obviamente, ¿no? Cuando uno juega un poco con las cotizaciones, todo depende del minuto a minuto. Hoy ya uno ve el MEP en 210, 212 y dice, che, esto ya está caro o barato, porque está el mismo valor que hace 6 meses con 30% de inflación en el medio. Pero cuando suscribiste el acuerdo con el fondo, yo creo que había cierto consenso en el mercado de que en un dólar hipotético de unificación con anclaje de expectativas, el MEP y el blue de aquel entonces era un techo, no era un piso, ni era un promedio, era un techo. Entonces yo creo que ahí podía generar cierto consenso en el mercado, en los jugadores, en los formadores de opinión, en materia macro, si se quiere, en que ya la brecha había tocado un techo. Y te cierro con esto. Me parece que no hace falta justificar las razones por las cuales un cepo de estas características no funciona. Es un desquicio. Estamos todo el tiempo buscando arbitrar la brecha. Pero no los que juegan en el mercado, no ustedes que están todo el tiempo mirando precios de una pantalla. El ciudadano de a pie. Que se acopia en algún producto importado o que no ahorra, no tiene ningún incentivo a ahorrar en pesos porque está pensando todo el tiempo, ¿qué pasa si con esta brecha que hay cierta posibilidad de mega devaluación donde de un día para el otro ese 70% de diferencial se cierra en la cotización más alta? Entonces es un desquicio una macro con una brecha arriba del 30%, 35, 40. No funciona, no podemos tolerarla en el cortísimo plazo por un par de meses, pero habiendo pasado años, es algo que te implica un costo de oportunidad enorme. Implica un costo de oportunidad en materia de crecimiento económico. Esto lo ha dicho el ministro de Desarrollo Productivo, por ejemplo. Lo he puesto en esas palabras. Entonces, yo creo que fue una oportunidad desperdiciada. De nuevo, no sé por qué. Creo que incluso, en un esquema donde haya algún eventual cambio en el Ministerio de Economía y si se alinean algunos planetas, algún eventual ministro de Economía con muchísima audacia y con cierto anclaje político y expectativas lo podría implementar tranquilamente si quiere ahora, pero yo creo que es algo que hay que hacer de forma urgente. Y de nuevo, es una de esas cosas que veo que si no la hace este gobierno ahora, no se preocupen que la va a hacer el ministro de Economía que sea, del gobierno que sea, el 10 de diciembre de 2023. Perfecto, clarísimo. Me hablabas un poquito de las dos negociaciones magistrales, según tu palabras textuales tuyas, ¿no? ¿Cómo ves la deuda hard dólar argentina al tramo corto rindiendo 35%, ¿no? Comentábamos en la introducción que es la quinta deuda performing que más rinde en el mundo, ¿no? Entre los cuales, entre los primeros 4 hay 3 de los países que están involucrados en la guerra y después únicamente está Túnez, ¿no? Y después venimos nosotros. ¿Cómo ves? ¿Pensás que desde el punto de vista del ministro no importa lo que rindan ahora los bonos en el mercado secundario? ¿Crees que la estructura de los bonos no es atractiva para los inversores y que eso un poquito explica? ¿Cómo estás viendo esa parte, no? Sí, y lo veo en términos de que el mercado no paga peronismo, che. Es así.
y lo digo con profundo pesar, porque yo me reconozco de una identidad justicialista, pero bueno, obviamente hay una desconfianza, hay una situación de incertidumbre que también, tiene un sustento en términos de la macro, ¿no? Además de la desconfianza crónica para si este gobierno el día de mañana, no sé, renuncia Alberto y Cristina se pone a estatizar medios de producción, cosa que todos sabemos que no va a pasar o que tiene una probabilidad de 1 millón, pero bueno, el mercado te lo descuenta tal vez. Pero por fuera de eso, obviamente la macro sigue en una situación delicada. Aún así, el día de mañana Alberto se vuelve loco y lo echa a Guzmán y lo pone a Melconian, igualmente no vas a ir a una TIR del 10% un día para el otro, porque el mercado va a seguir viendo que en 2026 tenés una torta de vencimientos y bueno, y con las capacidades que te da la macro argentina, es difícil que llegues. Yo creo que ahí tenés la convivencia, el maridaje de los dos factores. Uno más político, subjetivo, si se quiere, de desconfianza crónica para con lo que va a hacer el gobierno con la macro, porque es un gobierno de corte peronista, justicialista, kirchnerista, populista, pónganle el rótulo que quieran, y entonces el mercado castiga, siempre le pone una prima de riesgo extra a gobiernos de este perfil. Y el aspecto más objetivo vinculado a que, bueno, al fin y al cabo un bono es una promesa de pago futuro, y en la curva hard dólar, como vos decís, esa promesa de pagos futuros en 2026 yo creo que es muy empinada. A ver, y acá para ser sincero, el que apostó a la renegociación en 2020 ganó. Digo, al valor presente neto que cotizaban los bonos antes y lo que quedó post canje, se llevó un premio. Y la verdad es que hoy, aún a lo que son los precios actuales, a lo que son las paridades actuales, bueno, no sería impensado que llegado el momento, no sé, más anticipado, menos anticipado, bueno, tengas que ir a un nuevo canje, porque ya vislumbres que no vas a tener los dólares como para devolver, de a 10 puntos del PBI entre hard dólar y multilaterales y otros organismos en 2026, y bueno, tengas que trazar un horizonte de nuevo refinanciamiento. Pero yo, ¿qué es lo que pienso que va a pasar como escenario más probable, como escenario base? Yo creo que en ese escenario vas a volver a ganar, o sea, vas a llevarte una nueva prima en el cual de a poquito se siga dando otro haircut, te lleves otro nuevo premio, y ahí, bueno, en la eventualidad de el gobierno que refinancie en 2025, si querés, o en 2024, si es uno muy anticipado, bueno, habrá que ver cuál es la credibilidad en ese momento, cuál es la posición macro en ese momento, cuáles son las condiciones más político-institucionales en ese momento, y si naturalmente con la ayuda de 2 haircuts y con la ayuda de un mejor anclaje en materia de credibilidad, ahí sí empiezan a mejorar las paridades, te empezás de a poquito a acercar a una exit deal, a una salida de tigre un poco más racional, bueno, de a poco, con el paso de más años, puedas ir volviendo a condiciones de refinanciamiento voluntario. Pero permítame decir, y yo sé que para el mercado esto es pecaminoso, pero para mí no es un mal escenario para el inversor que hoy en día tiene deuda argentina, hard dólar, y ve cómo se le desintegra cada día porque vale lo mismo o menos el papel, y pasa el tiempo, pasan los meses, y la tigre pasa del 25 al 30, ya cerquita del 35, la de 30. Bueno, yo no creo que sea un mal escenario una renegociación en la cual obviamente el saldo en términos de valor presente neto termine siendo beneficioso, se respeten las condiciones de paridad para la curva con legislación local como para la legislación internacional, similar a la que se dio en 2020, que de nuevo para mí fue muy, muy racional. Bueno, le puse esa palabra magistral, digo, para levantar un poco lo que fue el rol de un Ministerio de Economía muy abocado a esa negociación en el primer año de gestión, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, digo, tenemos un problema con las reservas y ahí no hay magia. Con este esquema macro, cambiario y con el ánimo de Argentina de crecer al 5,
bueno, no vas a poder tener una salida rápida por el lado de una mayor acumulación de reservas que te garantice el repago de la deuda y que naturalmente te genere un proceso de mejora de los precios de la curva argentina en el corto plazo. Yo no lo veo eso. Y ustedes saben, porque la estudian, la ven, la conocen seguramente como la palma de su mano. Se te vuelve un muro los vencimientos de 2026, 5 años vista. Con lo cual, digo, yo lo veo en un escenario muy negro ahí. Pero de nuevo, no creo que sea el acabose, el fin del mundo si vas a una nueva renegociación, en el momento que sea, cuanto más temprano mejor, ¿no? Para ayudar a anclar expectativas y a evitar que la gente se muera por sangraje, ¿no? Por goteo. Te vas desangrando de a poquito por goteo. Pero bueno, obviamente no va a ser algo que haga esta administración, lo hará la que venga en 2023, ya sea gane el peronismo, ya sea que gane una fuerza más de la oposición actual, ¿no? Y con respecto, un poco volviendo a lo que mencionaste antes con respecto al plan de estabilización, ¿no? Hablaste de una independencia o de un banco central un poco más, digamos, desligado de la política. ¿Cómo estás viendo el tema de la deuda en pesos, ¿no? Tanto como desde el lado del Banco Central, ¿no? Hablando del ELIC, pases y lo que fuera, ¿no? Una bola hoy 5.7 billones, ¿no? Como para tener una idea, la base monetaria hoy es 3.7. ¿Y cómo ves el tema de la deuda del Tesoro también viniendo año electoral, ¿no? Algunos desde la oposición diciendo, bueno, hay un problema con la deuda en pesos, posiblemente tengamos que ir hacia algo, ¿no? Y el mercado diciéndole al gobierno, che, no quiero deuda 2024, dame deuda corta. ¿Pensás que podemos tener un problema el año que viene, llegado las PASO, ¿no? Cuando ya estemos en modo campaña? Bueno, ahí voy a ser un poco más optimista, porque me parece que tenés cierres, tenés salida de eso. Y la salida es darle al mercado el caramelo que pida. Porque hoy no te pagan 2024 porque el caramelo en términos de tasa todavía es bastante amarrete, bastante mezquino. Dales 80% a tasa fija y fíjate si no te lo agarran. Entonces yo ahí creo que tenés cierres, creo que tenés salidas de ese laberinto, que es, bueno, resignarte a mejorar las condiciones. Si te piden más deuda a hacer, darle más deuda a hacer. Si te piden dólar link, darle dólar link, y siempre tenés una escapatoria. Lo mismo para la hoja de balance del Banco Central. Ahí yo no veo un problema. Yo eso lo sigo bastante desde la consultora. Si vos ves pasivos remunerados hoy del Banco Central contra PBI, estás en los mismos niveles del año pasado y estás en niveles bastante similares, un poquito más que 2019. Son un poco menos de 10 puntos del producto, incluyendo los pases, incluyendo las otras notitas que son más marginales. ¿Y qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que el Banco Central, yo siempre digo, ¿viste? A veces me chicanean un poco, y yo digo, eso es que ahí, bueno, se encerró obviamente Alberto, que se declaró encima en el momento de las elecciones, ¿no? En las elecciones de 2019, cuando dijo, les voy a pagar a los jubilados. Sí, algo un poco feliz, ¿no? Cuando uno repasa hoy lo que fue eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Más allá de esas declaraciones, es ideal esa deuda, porque vos lo tenés a los bancos maniatados, de última les tirás un caramelo diciéndoles que pueden encajar un mayor porcentaje y los haces migrar a deuda del Tesoro. Entonces eso, ¿viste? Lo vas arriando con un palito, como diríamos en la calle. Entonces yo creo que los tenés totalmente maniatados, no veo una espiralización, no veo una corrida, tenés instrumentos regulatorios, todo lo que esté en la órbita del sistema bancario, digamos, todos los pesos, a menos que el riesgo, ¿cuál es? El riesgo que tengas una salida de depósitos en pesos por una crisis política de proporciones, quilombo en la calle, no sé, o alguno que tiró un fosforito que dice, che, se cierran los bancos mañana, corrida, digo, un escenario que no veo desde lo político de eclosión. A menos que tengas eso, no veo un riesgo en la posición de la hoja de balance del Banco Central y en las posibilidades de financiamiento del Tesoro. Yo creo que eso se cierra, en el peor de los casos, con mejores condiciones financieras o toda la órbita del Banco Central,
de última con regulaciones. O de última subiendo el stock del ELIX y empeorás más aún el balance del Banco Central, bueno, no pasa nada. Total, es una cuenta contable, ¿no? Lo pagará el que viene. O sea, no creo que ahí tengas un problema mayúsculo en el corto plazo. Sí, bueno, digo, pagarás un costo mayor en términos de las implicancias en términos de actividad. Pero ahí tampoco veo algo indeseable. Me parece que, de nuevo, tenés que tener cuidado de que no te sirve seguir alimentando la actividad si eso no redunda en una mejora de los indicadores socioeconómicos. O sea, no la ve nadie o el común de la gente la ve pasar. Y por otro lado, eso te sigue insumiendo reservas y entonces estás subsidiando con dólares del saldo comercial a actividad en pesos que no te mejoran los indicadores socioeconómicos. Así que con eso soy optimista, no creo que se espiralice, no creo que haya mayores riesgos. Sí, lo que estoy viendo es que sacamos un informe hace 2-3 semanitas, le pusimos la bomba de la deuda en pesos, pero ahí un poco para generar estrépito con el título, que la composición de la deuda de corto del Tesoro es cada vez más indexada, ¿no? Entonces, eso a la conclusión que llegamos en la consultora fue decir, bueno, el problema que tenés acá es que la economía cada vez se indexa más. Y como se indexa la economía y Doña Rosa sale del plazo fijo tradicional y va al plazo fijo UVA, entonces los bancos buscan cobertura en LECER y si no en papeles un poquito más largos pero indexados, y entonces cada vez la composición de tu deuda es cada vez más CER y entonces vas a tener un problema inmenso para romper la indexación de la economía, que es un gran problema para resolver la inflación con gradualismo. Entonces ahí bueno, un poco buscábamos chicanear con eso, pero no, bueno, y después del otro que decía, sí, te van a pedir deuda corta, obviamente, con la incertidumbre de lo que va a pasar en 2023, pero bueno, o lo cerrás con condiciones financieras, o si no, le das algún instrumento híbrido, ¿viste? Salís con algún dual, o salís con un dólar link un poco más agresivo, y bueno, lo cerrás por ese lado. Yo no creo que se le complique el financiamiento al Tesoro. Bueno, vamos a tener una buena prueba mañana, ¿no? Me parece que mañana, ¿no?, que hay una voluntad de acolchonar un poquito más para no tener problemas de cara al cierre de esta segunda revisión, en el marco de lo que vos decías, ¿no?, que ya están ajustados con las transferencias del Banco Central. Vamos a ver un test interesante para ver ese apetito del mercado de mejores condiciones, bueno, cuánto lo satisfacen para hacer un poco más de colchón. Yo creo que de última lo van a tener que cerrar por ese lado y no van a ahorrar pólvora en ese sentido, porque si hay algo que no quiere el Ministerio de Economía es tener un quilombo en materia de financiamiento y de que eso se transforme en ruido en materia bancaria, en materia de expectativas de aceleración de los dólares paralelos, ¿no?, que dentro de todo lo vienen llevando bastante bien eso. ¿Pensás entonces que va a estar más dispuesto a dar un poco de premio, ¿no? Porque mal que mal la demanda está garantizada por el cepo, ¿no? Por el cepo tan duro que tenemos, ¿no? Y un montón de actores que están obligados, digamos, a manejarse en pesos, digamos, no le queda otra que ir a ese tipo de instrumentos. Y como para ir cerrando, la última pregunta, ¿no?, que siempre nos gusta preguntarle esto a los invitados. Hoy, ¿ves valor en Argentina? ¿Qué te gusta de activos financieros? ¿Te gustan acciones? ¿Te gustan los bonos hard dollar, que un poco ya charlamos? ¿Te gusta la deuda en pesos? ¿Deuda indexada? En el caso de las acciones, ¿qué sectores son los que te gustan? Un poquito más personal esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, mirá, en el corto, en activos de renta variable no estoy en Argentina. Salí a pescar un poquito con la baja del Nasdaq estos días, a tratar de agarrar el cuchillo cayendo. Y en renta fija sí, yo opero ratios de legislación, o sea, no me muevo en general. En el mediano plazo me mantengo operando entre AL30 y GD30 por ratio y estoy apostando a eso, obviamente desangrándome, llorando, pero
creo que en algún momento se va a revertir por este aspecto que mencionábamos antes, porque hasta en el peor de los mundos una TIR de 35 es una TIR de guerra civil o una TIR de guerra de invasión, como decían ustedes antes. Entonces, ya sea que venga un nuevo gobierno y mejore las expectativas y sea un gobierno, no sé, más valorado por el mercado y tengas ahí un overshooting de precios porque el mercado empieza a pagar alocado, como fue de 2015 a 2017, ¿no? Donde pagábamos cosas insólitas, irrisorias, y después se la pegaron todos en la pera. Ya sea por eso, como porque siga este gobierno, pero empiecen a anclar expectativas por el lado de empezar a ya generar un sendero de, vamos a refinanciar el año que viene o en 2 años, prepárense para ese escenario. Me parece que las paridades actuales son una locura. Entonces, si bien sufro en el corto plazo porque mis ratios no me llevan a ningún lado, me siento cómodo de que quiero pensar que en algún momento la curva argentina se va a revertir en hard dólar. No tengo nada ajustado por inflación hoy de renta fija porque creo que ya los precios más que esto no van a pagar. Estuve en la etapa en la cual todavía había desconfianza, pero ya no existe más eso. Y mirando hacia adelante de renta variable, me gustan mucho las energéticas, porque tenemos ahí un potencial que es infinito. Ahora con lo que pasó, bueno, de este traje a medida que dieron ayer, ¿no? Estaba un poco ya descontado, pero bueno, YPF sigue valiendo 4 monedas, ¿no? Es una locura. Y así con todo. Entonces me parece que ahí hay valor en Argentina por recursos naturales, más no sea, porque el gasoducto, si no sale el año que viene, sale en 2 años o en 3, pero en algún momento lo van a hacer, porque es meter un caño abajo del suelo, no es mandar un satélite a la luna o lo que quiera hacer el loco de Elon Musk, de mandar gente a Marte. Entonces me gusta mucho Argentina mirando mediano largo plazo en todo lo que es equity para el sector energético. Pero lo estoy esperando. Todavía no estoy en nada. Estoy afuera todavía, jugando un poquito con Nasdaq que me va. Ahí yo, es timba nada más. Los que saben son ustedes. Yo creo que Nasdaq se sobregiró a la baja, pero bueno, es pura intuición. No tengo un análisis técnico ni fundamental de fondo. Simplemente me tentó mucho ver que en este último mes, este último trimestre, la baja fue tan pronunciada y me parece que algunas empresas tan importantes volviendo a valores de 2020, volviendo a valores de 2019. Veía desde ayer, previo a la corrección, Tesla estaba volviendo a 2019. Bueno, me tentó mucho eso, así que me voy a quedar por un par de meses ahí hasta que Argentina empiece a pagar elecciones en 2023. ¿Crees que ahí el driver es netamente político o lo estás viendo por otro lado, por el lado productivo? ¿Qué pensás, que el driver argentino hoy es netamente político? En el corto sí, en el corto me parece que sí, que la gran apuesta para renta variable es de cuando se consoliden encuestas, que las encuestas van a ser malas para el oficialismo, lo cual no garantiza que el oficialismo pierda, pero las encuestas van a ser malas porque tenés escenarios de tercios o de cuartos, con Milei estabilizado en el 20% y creciendo. Entonces, las primeras encuestas que empiecen a consolidar datos más objetivos, si hay un consenso de encuestas en la cercanía de 2023, van a ser un estímulo político para que el mercado pague. Eso en el juego, ¿no?, de especulaciones de timba de corto plazo. Y después, de nuevo, ¿no?, como te decía, en el mediano y en el largo, yo no sé si Argentina va a pagar producción garantizando que Argentina se convierta en Chile y crezca 30 años al 3%. Se tienen que alinear una serie de planetas. Ojalá que sea, ojalá que pase y ojalá que lo haga un gobierno justicialista, que es el que a mí me gusta. Pero no estoy seguro que eso vaya a pasar. Ahora,
en el sector energético me parece que ya está empezando a funcionar. Cuando veo lo que hizo Macri con Vaca Muerta, que fue una continuación de lo que hizo Cristina, y cuando veo lo que hace Alberto, que es una continuación de lo que hizo Macri, veo que energía se empieza a desvincular. Te digo hidrocarburos, como te podría decir minería, donde hay un potencial. Ahí sí es un diamante en bruto, no explotado. Pero bueno, para renta variable obviamente tenemos más a mano hidrocarburos. Ahí me parece que hay valor de mediano y de largo desvinculado de Argentina en su inestabilidad política, ya sea que logremos estabilizarnos y crecer al 3 de forma permanente, como que sigamos con este serruchito y derrotero de un año de crecimiento, 2 de caída, 1 de crecimiento, 2 de caída y así. ¿Y pensás dentro, como para darle un cierre, dentro de este marco, ¿no?, que charlaste de este plan de estabilización y hablar de acuerdos políticos a mediano plazo, pensás que actividades como esta, ¿no?, el petróleo offshore, la minería, yo soy en mi caso de Mendoza, ¿no?, donde hay un lobby fuerte, digamos, en contra de la minería. ¿Pensás que estas son actividades sobre las que ese acuerdo político a mediano plazo debería ahondar, charlar, donde capaz que se debería consultar al público, a la gente? ¿Viste? Se ve desde muchos sectores, no solo del gobierno, algunos del gobierno, algunos de la oposición, mucha oposición, digamos, a este tipo o mucha gente en contra, ¿no?, de estas actividades, del petróleo offshore, de la minería, de la pesca. Un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Pensás que es algo que debería incluirse dentro de este acuerdo marco? Sí, claro, y en parte me parece que se está dando. Reticencia hay, como en todos los países también, ¿no? Acá tenemos tal vez la particularidad de que con la reforma del 94, ¿no?, y el uso del suelo, los derechos del suelo, el rol de las provincias es mayor, si se quiere, pero objeciones de carácter ambiental hay en todo el mundo. Y de eso se sale poniéndole luz a la actividad de exploración, de explotación hidrocarburífera, de explotación minera. Yo ahí estoy recontra alineado con la política del Ministerio de Desarrollo Productivo. Me parece que es genial lo que han hecho en materia minera de poner datos. Abrieron un sistema de datos que son online para que la gente vea los impuestos, la producción, los dólares que entran, toda la información del sector minero, que fue algo que siempre fue opaco, siempre fue algo muy cerrado, que no se conseguían datos. Bueno, eso es una transformación que le va a quedar. Yo no creo que la administración que venga lo desarme eso y ese sistema salga de la web. Entonces eso ayuda mucho a crear las licencias sociales necesarias. Obviamente vos para desarrollar una actividad no podés tener a todo un pueblo en contra, que fue lo que pasó, no sé, tal vez en Chubut, donde la reticencia de parte de la ciudadanía era muy fuerte. Bueno, porque no se avanzó correctamente en generar los consensos necesarios como para participar a la sociedad civil, que la ciudadanía no sienta que se está haciendo algo a sus espaldas, que es todo un contubernio entre los políticos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí se van a generar políticas de Estado de forma natural, porque si no es tirarnos un tiro en el pie como país, ¿no? Somos uno de los países que, digamos, más disponibilidad en materia minera, lo que se dice siempre, la cordillera es la misma del lado de Chile y del lado de Argentina. Entonces el costo de oportunidad que pagás es inmenso y más temprano que tarde me parece que esas redes se van tejiendo. Y bueno, y para eso también ayuda lo legislativo. Bueno, ahora se está por debatir una ley de promoción de los hidrocarburos que va a ser muy importante. Esperemos que en los próximos meses ya sea aprobada. Y bueno, todo eso ayuda a fijar un horizonte de mediano a largo plazo. Así como lo decimos en materia de actividades extractivas, también vale para la economía de los servicios basados en conocimiento, sobre lo cual también hubo una ley impulsada por este gobierno, que fue la continuación de la ley del software de 2004, que también tuvo cierta pátina de política de Estado. Así que me parece que, digo, por fuera de la inestabilidad de lo político, hay algunos pilares en los cuales no somos tan autodestructivos. Muy claro. Bueno, no sé si te parece que abramos para que te hagan alguna preguntita a alguno de los participantes. Y bueno, ya con eso vamos cerrando. Sí, claro. Si alguien quiere pedir micrófono. Bueno, parece que estamos un poquito cubiertos con la... Tímidos, che. Bastante extensa la charla, así que bueno, varios nos estuvieron pidiendo micrófono durante la charla, pero bueno, no la quise interrumpir, así que a ver, ahí creo que tengo
Hablé demasiado por eso. Sí, parece que fue que tuvieron suficiente. Así que bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo el tiempo. Creo que estuvo muy bueno, muy interesante. Tocaste varios puntos que son interesantes. Así que bueno, te mando un abrazo y bueno, estamos en contacto. A ustedes a disposición y muy buena la iniciativa. Y felicitaciones por este ciclo que arman. Después mándenme las próximas que tienen, así las difundimos. Felicitaciones. Dale, Sergio, un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. A ustedes. Si te gustó el podcast y querés más información, seguinos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, o visitanos en nuestra web www.inversionesandinas.com. Dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Aldo Estordeur. Investigación y presentación, Nicolás Cibecas. Dirección, Federico Victorio. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de los participantes. En caso de que quieras asesoramiento personalizado, contáctate con nuestro equipo, Inversiones Andinas, agente CNB 1325.